Vamos a hablar de aplicaciones de la métrica sigma en el laboratorio clínico que han sido publicadas. Realmente hay muchas publicaciones de la métrica sigma en el laboratorio clínico, en la literatura, pero vamos a centrarnos en dos documentos. Uno es la generación de protocolos estadísticos derivados de la métrica sigma en un laboratorio clínico. Esta es una publicación del 2014 que hicimos junto con colegas de Colsanitas en el 2014. Y esta es una publicación de la métrica sigma usada para valorar la calidad analítica de analizadores de química y resaltan la importancia del error máximo permisible, de la selección del error total máximo permisible. Esta también es una publicación del 2014 hecha por 4 autores. Bueno, recordemos cuál es la fórmula de la métrica sigma. Esta es la fórmula de la métrica sigma. El error total máximo permisible menos el valor absoluto del porcentaje de sesgo dividido en el coeficiente de variación del ciclo de control. Aquí ya vamos entendiendo y reforzando por qué el error total es tan importante, por qué el error total que yo selecciono, el error total máximo permisible como límite analítico de desempeño, por qué es tan importante para el cálculo de la métrica sigma. Obviamente que si yo selecciono un error total máximo permisible muy laxo, como CLIA, por ejemplo, pues obviamente, ¿qué va a pasar con mi métrica sigma? Va a dar más grande. Si selecciono un error total máximo permisible más pequeño, más exigente, con el mismo desempeño, con el mismo sesgo y el mismo coeficiente de variación, pues la métrica sigma va a dar menor. Pero esto lo vamos a evidenciar en estas dos publicaciones. Para contextualizarnos, quiero mostrarles esta matriz en donde para seleccionar los errores totales máximos permisibles en un laboratorio, calculamos la métrica sigma precisamente usando varios errores totales máximos permisibles. En este caso, usamos el error total máximo permisible derivado por variabilidad biológica de las publicaciones en ese momento, por especificaciones mínimas, por especificaciones deseables y por especificaciones óptimas. ¿Qué podemos observar? Que aquí exactamente para los mismos desempeños, usando exactamente los mismos desempeños, pues nosotros tenemos diferentes métricas sigmas. Quiero resaltar eso porque eso es precisamente de lo que trata uno de estos artículos. Entonces veamos este caso acá para calcio, veamos el caso acá de calcio y de cloro, miremoslo acá. Quiero que nos centremos muy bien en identificar los sesgos, las medias y los coeficientes de variación. Acá estoy mostrando yo, por ejemplo, vamos a mirar para este cloro que tenemos acá tenía una media de 99,38, un sesgo de menos 0,72, un coeficiente de variación de 0,8. Pues con ese desempeño, si yo escojo un error total derivado de variabilidad biológica, especificaciones mínimas como 2.2, pues me da una métrica sigma de 1,85. Pero si escojo un error total más laxo, más exigente, de 1,47, pues la métrica sigma es menor, es 0,94. Y si escojo un error total máximo permisible más exigente, 0,73, fíjense que la métrica sigma es 0,01. Aquí, obviamente, en los tres casos, la métrica sigma quedó por debajo de 2, quedó en rojo, ¿sí? Pero vamos a ver otro caso en donde sí cambia la métrica sigma significativamente. En la albúmina, acá tenemos este caso de la albúmina, en donde estamos viendo acá que si escojo como error total máximo permisible 5,77, que es el error total máximo permisible derivado de variabilidad biológica, especificaciones mínimas, me da una métrica sigma de 6,12 con el mismo desempeño, con el mismo sesgo
el mismo coeficiente de variación. Si escojo una métrica sigma, un error total máximo permisible, más exigente, que es 3,85, pues la métrica sigma varía, ya es 3,98 y 3,85 para las dos diferentes concentraciones. Y si ese error total máximo permisible es más exigente, en este caso 1,92, pues ya la métrica sigma nos da mucho más bajito y nos da en este caso 1,54 y 1,43. Este es el efecto que nosotros vemos, obviamente, en los cálculos y en la realidad cuando utilizamos la métrica sigma. Hay otra cosa que quiero descartar, y es que aquí en la columna de los analitos podemos observar que tengo analitos para diferentes concentraciones. Entonces tengo cloro para nivel 1, nivel 2, glucosa para nivel 1, nivel 2. ¿Qué podemos observar nosotros? Que la métrica sigma obviamente varía de acuerdo a la concentración del analito, y esto se debe a que las pruebas no se comportan en la misma forma en los diferentes niveles de concentración. Fijémonos aquí este hierro, que para el nivel 1, concentraciones alrededor de 235, tenemos métricas sigma grandísimas de 49, y para el nivel 1, pero para el nivel 2 de 22. Entonces también claro, aquí obviamente los errores totales máximos permisibles son muy grandes, 45-98%, y por eso pues obviamente tenemos una métrica sigma tan grande. Pero igual podemos ver que si el error total máximo permisible es de 30, pues también nos da unas métricas sigmas grandes de 32 y de 15, y si tenemos un error total máximo permisible de 15, pues ya nos va a dar una métrica sigma de 15 y de 7, respectivamente para el nivel 1 y para el nivel 2. Pero ¿qué podemos observar? Que la métrica sigma es diferente para las diferentes concentraciones de los analitos, no dan exactamente igual, y es porque las pruebas no se comportan igual. La imprecisión de las pruebas no es igual a 3.1 que a 1.6. No es igual en una concentración de 4 que de 2, por el fenómeno de heterocedasticidad, que nos indica que el desempeño, el comportamiento de las pruebas en términos de imprecisión, en términos de sesgo, varía de acuerdo a su concentración, y es lo que nosotros podemos evidenciar en este ejercicio. Fijémonos acá que para estas dos pruebas, que son ALT, en el nivel 1 tengo una métrica sigma de 4.25 y en el nivel 2 de 9.26, es decir que el comportamiento para la concentración del nivel 2 es muchísimo mejor que para la concentración del nivel 1. Esto es una cosa que obviamente vemos nosotros con la experiencia, y que es lo que vamos a encontrar nosotros en las siguientes publicaciones. Aquí en esta diapositiva podemos ver y reforzar lo que estábamos hablando, y es que con un mismo desempeño, si yo tengo una métrica sigma, por ejemplo para el cloro, con CLIA, utilizando errores totales máximos permisibles por CLIA, pues voy a tener, por ejemplo, una métrica sigma de 2,81 y 4,44 respectivamente para las dos concentraciones. Pero que si tengo una métrica sigma derivada de variabilidad biológica, especificaciones mínimas, ya se me va a reducir a 0,81 y a 1,09. Si aumento ese error total, si disminuyo ese error total máximo permisible, en este caso de 1,47, pues se me va a disminuir aún más la métrica sigma. Y si el error total máximo permisible sigue siendo más pequeño, en este caso 0,73, pues la métrica sigma va a ser mucho más pequeña, es lo que podemos observar. Es obvio porque, como decíamos, la fórmula de la métrica sigma empieza con error total máximo permisible. En la medida en que ese error total máximo permisible sea más grande, obviamente el cálculo numérico también me va a dar más grande con el mismo desempeño de sesgo y de coeficiente de variación. Pero bueno, empecemos ya a mirar este documento, esta publicación de generación de protocolos estadísticos derivados de la métrica sigma en un laboratorio clínico. Acá lo que tenemos es que para realizar este trabajo
se utilizaron 1192 protocolos estadísticos que correspondieron a 437 analitos de química, hormonas y coagulación en un grupo de 12 laboratorios clínicos que fueron, estos protocolos se diseñaron durante un periodo de 12 meses con un software especializado. Al finalizar este periodo de tiempo de 12 meses de 12 laboratorios clínicos y 437 magnitudes, lo que hicimos fue tabular toda esta información y entre los resultados que obtuvimos es que pudimos establecer 6 rangos de la métrica sigma y correlacionar con reglas de control estadístico para poder controlar el desempeño de las pruebas. Entre las conclusiones que encontramos es que el uso de protocolos estadísticos contribuye a la mejora del desempeño de las pruebas en el laboratorio clínico. A las que llegamos está que el uso de protocolos estadísticos contribuyó a la mejora del desempeño de las pruebas del laboratorio, alcanzando un incremento del 93 al 96% en el número de mediciones con métrica sigma superior a 1,96 durante un periodo de 12 meses. Es decir, al inicio teníamos el 93% de las pruebas tenía métrica sigma superior a 1,96 y al finalizar los 12 meses teníamos ese porcentaje de pruebas se había incrementado a 96. Estos protocolos fueron automatizados en correlación con la métrica sigma y por lo tanto se disminuyó la inversión de tiempo para programar las reglas y obviamente también se disminuyeron los falsos rechazos y las falsas aceptaciones que se producían cuando nos demorábamos o cuando había demoras en la configuración de los protocolos estadísticos para la validación de las corridas analíticas. Adicionalmente, el análisis retrospectivo permitió llegar a la conclusión de que los analitos con métrica sigma inferior a 4.7 requieren protocolos multirreglas y que los analitos que tienen métricas sigma de 4.7 o más requieren solamente una regla sencilla. Aquí podemos visualizar los resultados. Los analitos que tuvieron métrica sigma de 3, el 55% nos dio un protocolo estadístico multirreglas, el 43% correspondiente a este protocolo multirreglas exactamente, 1.3S, 2D3, 2S, R4S, R1S y 6X. El 43% correspondió a este protocolo estadístico y el 1% al protocolo de 1.3S, 2.2S, R4S y 4.1S. También observamos que los analitos que tuvieron métrica sigma entre 3 y 3.9 tuvimos estos porcentajes distribuidos en los protocolos estadísticos 38, 25, 34 y 3%, pero podemos observar que todos los protocolos que se obtuvieron eran protocolos multirreglas. Para los analitos que tenían métrica sigma entre 3 y 3.9, encontramos aquí estos protocolos estadísticos, 4 tipos de protocolos estadísticos con sistemas multirreglas y algunos pocos con sistemas de única regla. Ya los analitos que tuvieron métricas sigma superiores a 6, podemos observar, superiores a 4.6, a 5 en general, exactamente a 4.7 ya nos daban protocolos con única regla, como lo que podemos observar en este gráfico. Eso también está correlacionado con el otro artículo que vamos a revisar. Este es el otro artículo que vamos a revisar, en donde lo que se buscó acá era valorar la calidad analítica de analizadores de química clínica a través de la métrica sigma, y se resalta la importancia de seleccionar el error total máximo permisible. En el resumen, entonces, los autores destacan la importancia de la fuente utilizada en la determinación del error total máximo permisible. En este artículo se utilizaron 3 tipos de
errores totales máximos permisibles, unos derivados de variabilidad biológica, otros de CLIA y otros de Rayleigh-Bach. También destacan en el resumen que la métrica sigma es un número que estima la calidad basado en parámetros tradicionales usados en el laboratorio clínico y que todos conocemos, bueno, o que la mayoría conocemos como el error total máximo permisible, la precisión y el sesgo. Y también se resalta pues que definitivamente la métrica sigma permite comparar los desempeños no solamente de varias magnitudes, analitos, sino también de varios sistemas de medición e incluso de varios laboratorios. En este documento, se publican los resultados con 41 pruebas realizadas entre 5 instrumentos Architect C16000. Se utilizaron 2 concentraciones para medir los desempeños y, como decía, 3 diferentes fuentes de error total máximo permisible. Acá resaltamos entonces lo que decíamos, que el error total máximo permisible combina la precisión y el sesgo, 2 características de desempeño que usamos en calidad analítica. Se destaca que, pues recordamos que un ensayo 6 sigma corresponde a 3.4 partes por millón de oportunidades o defectos por millón de oportunidades, y que eso corresponde a una exactitud del 99.999666%. Se destaca también que la métrica sigma puede traducirse en reglas de control de calidad que pueden contribuir a mejorar la calidad del laboratorio, como también lo veíamos en el documento anterior en el estudio que se realizó en Colsanitas. Adicional, también es posible maximizar la eficiencia y reducir los costos de control a través de menos repeticiones, menos corridas y menos operaciones. Mirando los materiales y métodos que utilizaron en este artículo, fueron 5 equipos Architect. En 3 Architect se analizó química sanguínea y en otros 2 Architect se analizaron pruebas de bajo volumen y pruebas especiales. Dentro de los materiales y métodos se resalta que los materiales de control que se utilizaron fueron materiales de control de Bio-Rad, LiFO-Check Acid Chemistry Control, en 2 concentraciones, también LiFO-Check Immunology Control y también Liquid-Check Urine Chemistry. Dentro de los métodos que utilizaron para evaluar la precisión, se utilizó un protocolo de la EP5 haciendo mediciones durante 20 días para recoger los datos. La fórmula que utilizaron para calcular la métrica sigma es pues la que habíamos dicho, y los errores totales que se utilizaron fueron derivados de estas 3 fuentes: CLIA, Rayleigh-Bach y variabilidad biológica. Acá un poco vamos desglosando. Solamente se incluyeron en este estudio pruebas que tenían 2 fuentes de error total máximo permisible. No siempre se pueden encontrar 2 fuentes. A veces solamente está por variabilidad biológica, o a veces por variabilidad biológica no está, a veces por Rayleigh-Bach no está, a veces por CLIA no está. Se evaluaron 33 pruebas de química clínica, 2 pruebas de drogas terapéuticas y 6 pruebas de orina, y se trabajó con reactivos de Abbott. Para evaluar la precisión, decíamos, se utilizó un protocolo de la EP5 en donde se obtuvieron datos durante 20 días, y para obtener el sesgo se basaron en la diferencia entre el promedio de los resultados obtenidos para cada analito comparado con el valor target que ofrecía los insertos de control de calidad de los materiales de Bio-Rad. Así se determinó el sesgo. El error total máximo permisible, decíamos, lo obtuvieron a través de 3 fuentes: CLIA, Rayleigh-Bach y variabilidad biológica. Para el cálculo de la métrica sigma utilizaron esta fórmula, que es la fórmula que se usa siempre para el cálculo de la métrica sigma. ¿Y qué resultados se obtuvieron?
Dentro de los resultados que se obtuvieron, se encontró pues que la métrica sigma varía con la concentración del analito. Como decíamos al inicio con las diapositivas que mostramos, claro, la concentración, el desempeño de las pruebas no es igual en los diferentes niveles de concentración de una magnitud, y obviamente variaba también con el error total máximo que se seleccione, y obviamente también varía con el analizador, porque el desempeño, a pesar de que sea de la misma manufactura, los mismos reactivos, pues los desempeños pueden ser ligeramente diferentes, aunque pueden ser similares. Aquí tenemos obviamente parte de los resultados. Esto pues es una gráfica de sigmometría, una gráfica de sigmometría normalizada, en donde los errores totales máximos permisibles se han llevado a una escala de 0 a 100, independientemente que sea por variabilidad biológica, que es lo que se nota aquí como ricos, CLIA o RILI-BAC. ¿Qué podemos observar acá, cierto? En este caso para la albúmina, que obviamente cuando se toma como error total máximo permisible la variabilidad biológica, pues la métrica sigma es inaceptable, está por debajo de 2 en este caso. En cambio, si es CLIA o RILI-BAC, fíjense que tenemos una métrica sigma superior a 6%. Eso obviamente porque CLIA y RILI-BAC tienen errores totales máximos permisibles muy grandes. Ahora, para glucosa podemos ver que los errores totales máximos permisibles son más parecidos, son más homogéneos, y por eso nos dan desempeños en términos de la métrica sigma muy similares. En este cuadro podemos ver el resumen de los resultados. Aquí tenemos 3 grupos de resultados de la métrica sigma, para RILI-BAC, para variabilidad biológica y para CLIA. Ustedes pueden observar, obviamente, miremos albúmina, que si es CLIA, obviamente tiene métricas sigmas de 8,5, 9, 6,2, comparado acá con RILI-BAC 27, 27,5, 19,5, pues son valores muy grandes. ¿Eso qué nos indica? Pues que RILI-BAC debe tener error total máximo permisible mucho más grande que CLIA, porque obviamente estamos evaluando basados en los mismos desempeños. Miremos, por ejemplo, acá tenemos bilirrubina, métrica sigma por RILI-BAC de 9, 7, 7 y 6,4. Cada uno de estos son para los 3 diferentes analizadores, para el nivel 1, pero para el nivel 2 tenemos 8, 8, 9, 7 y 10, 3. Es decir, para la misma bilirrubina total, en los mismos analizadores, solamente con la diferencia de concentración, pues tenemos métricas sigmas diferentes. Ahora, por variabilidad biológica, en los mismos analizadores, la misma magnitud del mismo analito, pues tenemos métricas sigmas diferentes. Y si es por CLIA, pues también. Entonces aquí realmente lo que podemos es evidenciar, obviamente, que la métrica sigma va a depender del error total máximo permisible, va a depender de la concentración, de la magnitud, pero depende de la concentración de la magnitud básicamente porque el desempeño depende de la concentración de la magnitud. Pero con el mismo desempeño, si tengo diferentes errores totales máximos permisibles, yo voy a tener diferentes métricas sigma. Y obviamente pues también va a variar de analizador a analizador, porque también los desempeños son diferentes. Es muy importante que establezcamos la diferencia acá de por qué se pueden dar diferentes valores de métrica sigma. Se pueden dar diferentes valores de métrica sigma con el mismo desempeño, solamente si selecciono diferentes errores totales máximos permisibles. Pero con el mismo error total máximo permisible puedo obtener diferentes métricas sigma, porque los desempeños son sencillamente diferentes entre analizadores de la misma manufactura, pero diferentes, o entre diferentes laboratorios para la misma magnitud. Aquí resaltar que la métrica sigma, pues en una concentración del control puede ser muy diferente a de la otra concentración, porque obviamente los desempeños pueden cambiar. Tenemos entonces dentro de la discusión lo que los autores manifiestan es que el cálculo de la métrica sigma ofrece una ventaja porque establece una línea de base de calidad comparable. Se encontró que los ensayos con valores menores de
con menores medidas sigma requieren reglas de control más sofisticadas, como también nosotros lo encontramos la publicación que se hizo con Colsanitas, en donde se establecieron que para las métricas sigmas inferiores a 4.7 se requerían sistemas multirreglas. Y también pues que realmente trabajar con la métrica sigma nos puede ayudar a mejorar la calidad de los resultados. Dentro de las conclusiones, me parece importante destacar que los autores mencionan que, en conclusión, las clásicas reglas de Westgard no necesitan ser siempre usadas para todos los ensayos y que la métrica sigma puede ser una forma más eficiente para controlar la calidad, correlacionando las reglas de control con la calidad analítica de cada ensayo individual. Finalmente, pues en las conclusiones lo que podemos observar es que en los dos documentos se concluye que con la métrica sigma es posible determinar las reglas de control estadístico para validar una corrida analítica. Ellos encontraron que con la regla 1.4S se puede validar la corrida analítica para las pruebas con sigmas mayores a 9. Con la regla 1.3S se puede validar las corridas analíticas de las pruebas con sigma mayores a 6. Y nosotros encontramos que con la regla 1.2,5S se puede validar las corridas analíticas, las pruebas con desempeños superiores a 4.7. Muchas gracias y espero que hayan disfrutado estas sesiones de sigmometría.